Sindicato Mexicano de Electricistas informa. En la Alianza Trinacional de Solidaridad mantenemos nuestro compromiso con las luchas de los trabajadores de Canadá, Estados Unidos y México, fortaleciendo nuestros lazos de solidaridad para enfrentar más allá de las fronteras las agresiones de los gobiernos y del capital. En México, de forma sistemática, se vive una grave violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, dejándonos en un permanente estado de indefensión. El Congreso de la Unión aprueba reformas a la legislación laboral, claramente violatorias a los derechos constitucionales de los mexicanos y los convenios de las organizaciones internacionales del trabajo, mientras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúan en sentido contrario a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, condenamos la actuación denigrante de las instancias de impartición de justicia y del gobierno mexicano que atentan en contra de la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga y el derecho al trabajo digno. Repudiamos la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera arbitraria revocó el amparo concedido a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que los reinstalaba en sus puestos de trabajo. En México, el objetivo de aprobar vía fast track las reformas a la legislación laboral tienen la finalidad de obedecer los mandatos de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales, puesto que fortalece el sindicalismo de protección patronal, establece como norma de simulación de la relación laboral, legaliza el outsourcing, impone en ultranza una flexibilidad laboral y unilateral a las relaciones laborales, elimina la estabilidad en el empleo, incrementa la informalidad, precariedad y estabilidad, afectando principalmente a los trabajadores de mayor antigüedad, a jóvenes y mujeres, socava la contratación colectiva y profundiza la tendencia a convertirnos en un paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema de costo a la mano de obra. Por esas razones, numerosas organizaciones sindicales mexicanas hemos promovido millones de amparos para reclamar la inconstitucionalidad de la violación a la normatividad internacional que caracteriza a la actual Ley Federal del Trabajo y de detener sus efectos nocivos contra toda la población trabajadora. Aunque la crisis global no fue culpa del pueblo trabajador, ha sido un pretexto para la generalización de la violación a los derechos laborales en el mundo. En México, en Estados Unidos y Canadá, la violación a la libertad sindical y a la contratación colectiva se ha utilizado como pretexto para reducir los salarios, prestaciones, empeorar las condiciones de trabajo. Incluye la agresión a los derechos de los trabajadores de distintos niveles de gobierno y servicios públicos, impidiendo el derecho a la contratación colectiva, llegando a interferir y hasta retención de las cuotas sindicales, como en el caso de nosotros los electricistas. En este mes de febrero, durante el día 19, del 19 al 24, las principales organizaciones sindicales globales, como la Industrial Global Union, la Unión Global, la UNI, Global Unión, la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, la Confederación Nacional Internacional, la Confederación Nacional de las Américas y los sindicatos que conforman la Alianza Trinacional de Solidaridad, junto con otras organizaciones, realizaremos diversas acciones internacionales en el marco de esta campaña denominada Días de Acción Global con México. En el ámbito de las organizaciones sindicales, en el mundo existe una profunda indignación por la presente continuidad en la aplicación a las políticas de corte neoliberal en México. Estas políticas son características de los regímenes autoritarios en su afán de despojar a los derechos adquiridos de los trabajadores, nos tienen más abajo que todos. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mantiene la continuidad de la política gubernamental que no responde a los derechos laborales.
en conflictos donde está involucrada la violación a la libertad sindical, como son los compañeros de Honda, los mineros, el SME y por supuesto la Unión de Trabajadores de Pilotos, la Vidriera Potosina, Excelon, Reurses y los compañeros de PKC, el derecho de huelga, SANDAC, el derecho al trabajo, Mexicana de Aviación y SME, el derecho a la contratación colectiva auténtica, Atenco y Continental. La actual política laboral es violatoria de normas y directrices de la OIT, así como de diversos convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Mantendremos el frente común con el sindicato mexicano y todas las instancias internacionales donde acuda a demandar la solución y sus justas y legítimas demandas. Por eso demandamos derogación a las reformas patronales a la Ley Federal del Trabajo, desaparición de los contratos colectivos de protección patronal y el control corporativo del Estado mexicano sobre la clase trabajadora, reemplazar las juntas de conciliación arbitraje, recuperación del poder adquisitivo del salario, solución a las demandas de los conflictos laborales de reinstalación a los trabajadores despedidos del Sindicato Mexicano de Electricistas, libertad inmediata a los luchadores sociales encarcelados, recuperación de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, solución a las huelgas mineras de Cananea, Tasco y Sombrerete, reactivación de Mexicana de Aviación y reapertura de Calzado Sandac, reconocimiento al sindicato de Honda, reconocimiento a la contratación colectiva de Continental, Unitip y Atenco, respeto a los derechos laborales por parte del gobierno del Distrito Federal. Las organizaciones que asignamos la presente declaración ratificamos nuestra unidad, solidaridad en contra de la violación a los derechos laborales que está agobiando la clase trabajadora y expresamos nuestro rechazo a todo intento o iniciativa que vulnere al pueblo trabajador de México, Estados Unidos y Canadá. Las organizaciones internacionales, American Federal Congreso Industrial, Organización AFCLIO, Austin, tan cerca frontera, Canadá Outward, Unión de Canadá, la Canadian of and Profession Import Unión, la COPE 378, Canadá Unión Publicet Employers, la CUPE, Centro Internacional de Solidaridad, Comunidad de Fronteras, Comunicación Energética, Power Unión de Canadá, Groves Works Newton, Industrial Global Union, International Groups of the la IBT, Labor Employment Comité Nacional Lower Fields, Maquila Solidaridad, Newton Red de Solidaridad de la Maquila, Project Organización Devol, Educación and Resort del Poder, Public Servicio and of Canada, la PSAC, Sindicatos de los Metales, Sindicatos de los Transportes de Estados Unidos, la US, Labor Educación de América y su protección, la Unión New Internacional, la UNI, Electricidad, que es la empresa de electricidad de Estados Unidos, la United World Unión de América, UWUA, Federación Internacional del Trabajo del Transporte, Confederación Sindical de las Américas, en México, Sindicato Mexicano de Electricistas SME, Unión de Trabajadores, la UNET, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, el Comité Fronterizo de Obreros, CFO, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la PRO
DESC. ¡Viva la unidad de la clase obrera internacional! A 19 de febrero del 2013, este es el documento que se ha entregado aquí en esta embajada de Japón, que como ya vimos, es el recibimiento como también en las demás embajadas. Ese es el respeto que tienen hacia nosotros los mexicanos. Ahora les decíamos hace un rato que hay que ser extranjeros para que nos puedan recibir allá adentro. Sin embargo, hoy vemos que empezando desde estas embajadas está la discriminación a los propios mexicanos. Empezando por estas embajadas y terminando incluso por el gobierno federal, que odia a la clase trabajadora en general, a los mexicanos de abajo. Compañeros, muchas gracias por su atención. Aquí se ve la fuerza del ESB. Aquí se ve la fuerza del ESB. Aquí se ve la fuerza del ESB. Mantente alerta a nuestra transmisión.